Imagina descubrir que el dolor que estás viviendo no nació en el día de la separación, sino mucho antes, cuando empezaste a ceder pedacitos de ti para evitar una discusión, para no parecer difícil, para sostener una paz que no era paz, sino silencio forzado. Imagina que nadie te enseñó a poner límites, porque confundiste amor con aguante, cuidado con control, compañía con dependencia. Hoy, mientras lees esto, quizás sientas esa mezcla de cansancio y rabia que deja un divorcio tóxico, mensajes que buscan provocarte, silencios calculados, promesas que se deshacen al primer conflicto, versiones de ti que ya no reconoces. Y sin embargo, en medio de ese ruido hay una puerta que siempre estuvo ahí, la de tu autodominio. Erich Fromm decía que amar es un acto, una decisión consciente. Lo opuesto al amor maduro no es el odio, es la posesión temerosa. Si lo piensas un instante, verás que lo que más te dañó no fue una frase hiriente, sino la repetición de pequeñas renuncias hasta sentirte invisible. Por eso este video no es sobre tu ex, es sobre ti. Sobre cómo recuperar la dignidad sin venganza, la calma sin frialdad, la claridad sin dureza. No necesitas gritar para poner un alto. Necesitas decir hasta aquí desde un lugar sereno y firme. Hoy empezarás a trazar 5 límites psicológicos que no son muros, son puentes hacia ti. El del contacto, para decidir cuándo y cómo respondes. El del relato, para no aceptar versiones que te culpabilizan de todo. El de la energía, para dejar de explicar lo obvio. El de la expectativa, para no negociar lo innegociable. Y el del yo, el más profundo, para recordar que tu valor no depende de la aprobación de nadie. Puede doler mirar esto de frente, porque verás dónde te traicionaste por miedo a quedarte solo. Pero también sentirás una fuerza nueva, la que aparece cuando eliges la libertad interior. No prometo facilidad, prometo verdad. Y cuando caminas con verdad, incluso el caos empieza a ordenarse. Hoy no terminas una historia de amor. Hoy empiezas a escribir la tuya. Este no es un video más. Porque cuando hablamos de divorcios tóxicos, no estamos frente a una simple ruptura sentimental, sino frente a un proceso que puede convertirse en una cárcel invisible si no te atreves a salir de ella de manera consciente. Piensa en lo siguiente. Una vez que aprendes a mirar con claridad lo que realmente ocurre en tu interior y en tu relación, ya no hay vuelta atrás. Lo que verás no podrá ser borrado ni disfrazado. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. Al principio molesta, hiere la vista, pero poco a poco te permite reconocer todo lo que antes tropiezas sin entender. Esa es la naturaleza de los límites. Cuando los colocas, desvelan verdades incómodas. Descubres qué cosas aceptabas por miedo, qué silencios eran cómplices de tu propio dolor, qué concesiones repetías solo para evitar un estallido. Y es entonces cuando notas que vivir sin límites es como habitar en un terreno abierto donde cualquiera puede entrar, tomar lo que quiera y dejarte vacío. Erich Fromm decía que el ser humano teme a la libertad porque implica responsabilidad, y aquí esa frase cobra todo su peso. Imponer límites en medio de un divorcio tóxico es un acto de libertad, pero también de responsabilidad contigo mismo. No es un gesto contra tu expareja, es un gesto a favor de tu paz mental. La puerta que hoy se abre ante ti no se cerrará nunca más, porque una vez que reconozcas tu derecho a decir no, jamás podrás olvidarlo. Te darás cuenta de que muchas de las heridas no vinieron del otro, sino de tu incapacidad para protegerte. Y aunque esta toma de conciencia puede doler, también será la semilla de tu nueva vida. No se trata de levantar muros de rencor, sino de reconocer que sin un terreno propio, tu identidad se disuelve. Esa puerta que ahora decides atravesar exige valentía, porque cada límite es un recordatorio de que tu dignidad no es negociable. Y cuando cruces ese umbral, la antigua dinámica perderá su poder, porque quien aprende a sostenerse ya no puede ser derribado de la misma manera. Erich Fromm
Fue un pensador que incomodó porque habló del amor no como un estado romántico que surge por azar, sino como un arte que requiere disciplina, conocimiento y, sobre todo, decisión. Cuando lo aplicamos al contexto de un divorcio tóxico, sus palabras se vuelven aún más actuales. Fromm insistía en que gran parte de lo que llamamos amor no es más que una forma de dependencia emocional, un intento desesperado de llenar un vacío interno con la presencia de otro. Ese tipo de vínculo, lejos de nutrir, termina devorando. En una relación destructiva, lo que se rompe no es solamente la confianza, sino la percepción de uno mismo. Sin límites claros, la identidad se diluye en exigencias externas, en manipulación emocional, en promesas incumplidas que se repiten una y otra vez. Para Fromm, el verdadero amor solo es posible cuando existe libertad, y eso implica reconocer dónde terminan mis necesidades y dónde comienzan las del otro. En un divorcio tóxico, esta frontera se borra con facilidad. Se normaliza el control disfrazado de cuidado. Se acepta la invasión emocional como muestra de interés. Se confunde sacrificio con entrega. Por eso su propuesta es tan radical. Sin libertad no hay amor. Hay solo cadenas invisibles. Fromm no hablaba de odio ni de rencor. Hablaba de la necesidad de construir un yo sólido, capaz de compartir, pero no de perderse. En este punto, es fundamental recordar que el límite más importante no es el que le pones al otro, sino el que le pones a tu propia tendencia a ceder por miedo al abandono. Un divorcio tóxico deja al descubierto esa fragilidad, pero también ofrece la oportunidad de recuperar lo que siempre fue tuyo, tu derecho a elegir, a decidir, a reconstruir. El legado de Fromm es claro. Nadie que te obliga a renunciar a ti mismo, en nombre del amor, te está ofreciendo amor verdadero. Y comprenderlo no solo libera del pasado, sino que abre la posibilidad de un futuro donde la unión con otros surja de la fuerza interior y no de la carencia. Fromm nos advertía que una de las trampas más peligrosas en las relaciones humanas es confundir el amor con la necesidad de poseer. En un divorcio tóxico, esa trampa se revela con crudeza. Lo que parecía entrega termina siendo control. Lo que parecía cuidado se transforma en manipulación. Lo que se llamaba sacrificio se convierte en autoanulación. La ilusión se rompe, y lo que queda es el mecanismo psicológico desnudo, esa búsqueda desesperada de no quedarse solo que empuja a aceptar lo inaceptable. Cuando miras hacia atrás, descubres que muchas de las discusiones no eran sobre temas importantes, sino sobre pequeños gestos de libertad que incomodaban al otro. Un mensaje no contestado a tiempo, una salida con amigos, un silencio mal interpretado, se convertían en motivo de conflicto, porque el vínculo ya no estaba basado en confianza, sino en miedo. Fromm afirmaba que el amor verdadero es un acto de libertad, pero la dependencia disfrazada de amor es una forma de esclavitud emocional. Y aquí surge el dilema. ¿Qué haces cuando esa esclavitud se rompe? Muchos sienten vértigo, porque el vacío de la ausencia parece insoportable, pero ese vacío no es el final, es el inicio de la reconstrucción. El límite psicológico en este punto es reconocer que no eres responsable de sostener la estabilidad emocional de tu expareja, ni de cargar con culpas que no son tuyas. El divorcio tóxico se alimenta de la confusión, de la idea de que si hubieras hecho un esfuerzo más, todo sería distinto. Pero la verdad es que ningún esfuerzo puede transformar la ausencia de respeto en amor real. La manipulación se sostiene mientras aceptas su lógica. Cuando decides salir de ese círculo, el poder se derrumba. Y aunque la herida duela, en esa herida está también la semilla de tu libertad. Fromm nos invita a mirar sin máscaras. Lo que llamabas amor quizás era miedo. Lo que creías entrega quizás era dependencia. Entender esto no destruye la idea del amor, la purifica, porque solo quien reconoce la ilusión puede llegar a vivir la verdad. ¿Quién tiene realmente el poder en un divorcio tóxico?
A primera vista parece que lo posee quien habla más fuerte, quien manipula con amenazas o quien consigue mantener al otro atrapado en la culpa. Sin embargo, esa es solo la superficie. El verdadero poder surge cuando alguien logra mantenerse en pie sin reaccionar al caos, cuando establece un límite claro que no necesita gritos para imponerse. En este punto, los límites psicológicos se convierten en la herramienta más importante, porque son los que te devuelven la capacidad de decidir. No es un poder de dominación, es un poder de autocontrol. Cuando eliges no responder a cada provocación, cuando decides no justificarte una y otra vez, cuando aprendes a decir no sin dar explicaciones infinitas, empiezas a notar un cambio. El juego ya no se trata de quién manipula mejor, sino de quién logra sostener su calma frente a la tormenta. Fromm explicaba que la libertad exige responsabilidad, y aquí esa frase cobra un nuevo sentido. La responsabilidad de proteger tu mente, de cuidar tu energía, de no permitir que el resentimiento del otro se convierta en tu prisión emocional. Un divorcio tóxico alimenta la idea de que siempre tienes que defenderte, pero a veces la defensa más poderosa es el silencio sereno que no acepta provocaciones. No significa pasividad, significa madurez. Es reconocer que no puedes controlar al otro, pero sí puedes controlar tu reacción. Ese es el límite que corta la cadena de manipulación. Entender que la violencia emocional se nutre de tu respuesta y que cada vez que eliges no entrar en el juego, el poder cambia de manos. Entonces la pregunta no es quién gana el conflicto, sino quién conserva la paz. Ese es el verdadero triunfo en medio de un divorcio tóxico. No se trata de ser más fuerte que el otro, se trata de ser más fuerte frente a tu propio miedo, frente a tu necesidad de aprobación, frente a la tentación de caer en el mismo círculo de siempre. Y cuando alcanzas ese punto, el poder del otro se desvanece, porque tu poder interior ya no depende de nadie más. Así como Freud habló de la repetición de las heridas y Jung señaló la fuerza de las proyecciones inconscientes, Erich Fromm llevó la reflexión un paso más allá al recordarnos que el amor auténtico nunca puede construirse sobre la base del miedo o de la posesión. En un divorcio tóxico, estas tres miradas se cruzan y revelan lo que ocurre en lo profundo. Repites viejas historias que no sabes soltar, proyectas en tu pareja los vacíos que no reconoces y terminas llamando amor a lo que solo es una dependencia disfrazada. Freud diría que estás atado a experiencias infantiles no resueltas. Jung te mostraría que buscas en la otra persona esa parte de ti que no integraste. Y Fromm subrayaría que sin libertad y sin conciencia, lo que llamas amor es solo esclavitud emocional. Esta combinación de perspectivas no está pensada para condenarte, sino para abrir los ojos. Porque cuando miras con claridad, comprendes que el divorcio tóxico no es solamente un fracaso sentimental, sino un espejo que refleja cuánto necesitas despertar. Fromm afirmaba que el ser humano teme a la libertad porque significa hacerse responsable de su propia vida, y ese miedo se ve claramente en quienes prefieren soportar una relación destructiva antes que enfrentarse al vacío de estar solos. Pero ese vacío, lejos de ser un enemigo, es el inicio de tu autonomía. Freud hablaba de la compulsión a repetir, Jung de la sombra que proyectas, y Fromm de la libertad que temes. Juntos nos dicen lo mismo. Mientras no te conozcas, vivirás prisionero de dinámicas que te lastiman. Por eso el límite psicológico en este punto es dejar de pedir al otro que te dé lo que no te das a ti mismo. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer que ese dolor se transforma en poder cuando lo miras de frente. La separación entonces deja de ser una catástrofe y se convierte en un rito de paso, un puente entre la dependencia y la madurez, entre el miedo y la libertad, entre la ilusión y la verdad. El divorcio se convierte en un espejo que refleja con brutal claridad cuánto has cedido,
cuánto has callado y cuánto has buscado validación en un lugar equivocado. En ese espejo aparece la verdad incómoda. No era solo tu expareja quien cruzaba los límites, eras tú mismo quien no sabía defenderlos. Cada vez que aceptaste una humillación, cada vez que justificaste un maltrato, cada vez que dejaste pasar una mentira, estabas entregando partes de tu dignidad a cambio de una falsa sensación de pertenencia. Fromm insistía en que el amor maduro es unión con preservación de la propia integridad, mientras que el amor inmaduro busca fusionarse a cualquier precio. Y en un divorcio tóxico se hace evidente que la fusión te dejó vacío, porque al intentar ser todo para el otro, te olvidaste de ti. Aquí surge la importancia de los límites psicológicos, no como muros que aíslan, sino como recordatorios de que tu vida te pertenece. El límite del contacto, por ejemplo, no es indiferencia, es reconocer que tu tiempo es valioso y no puedes gastarlo en discusiones circulares. El límite del relato significa que ya no aceptarás versiones distorsionadas que te convierten en culpable de todo. El límite de la energía es decidir a quién le ofreces tus palabras y a quién ya no tienes que dar explicaciones. El límite de la expectativa te recuerda que hay cosas que no se negocian, como el respeto, y el límite del yo es el núcleo, porque allí afirmas que tu valor no depende de ser aceptado o rechazado, amado u odiado, sino de existir con dignidad. El divorcio tóxico, por más doloroso que sea, tiene la fuerza de mostrarte con crudeza en qué puntos te traicionaste a ti mismo. Y esa revelación es dura, pero también liberadora, porque una vez que lo ves, ya no puedes volver atrás. Aprendes que amar no es aguantar, que cuidar no es controlar, y que el silencio no debe ser moneda de cambio para sostener una falsa paz. En ese espejo, si te atreves a mirar de verdad, empieza tu reconstrucción. Muchas veces creemos que el problema principal es la otra persona, que todo el dolor que sentimos en un divorcio tóxico nace únicamente de sus mentiras, de su indiferencia o de sus ataques. Sin embargo, la revelación más difícil es aceptar que gran parte de ese dolor proviene de nuestra propia incapacidad de poner un alto a tiempo. Es como si hubiéramos entregado las llaves de nuestra casa interior y luego nos sorprendiera que alguien entrara a mover los muebles, a imponer su desorden, a decidir cómo vivimos. El límite psicológico es, en este sentido, una frontera invisible pero poderosa que separa lo que te pertenece de lo que nunca debiste ceder. Fromm explicaba que muchas relaciones fracasan porque las personas buscan en el otro aquello que no han desarrollado en sí mismas, y ese vacío se convierte en dependencia. En un divorcio tóxico esto se hace evidente. Confundimos amor con necesidad, compañía con salvación, y terminamos culpando al otro de no darnos lo que solo nosotros podíamos construir. Poner límites es romper esa ilusión. No se trata de castigar ni de vengarse, sino de asumir la responsabilidad de cuidar tu propio espacio emocional. Tal vez aceptaste insultos pensando que eran momentos pasajeros. Tal vez toleraste infidelidades, convencido de que el sacrificio era parte del amor. Tal vez callaste para no perder lo poco que creías tener. Cada una de esas decisiones fue una renuncia a tu valor, y hoy el espejo te devuelve esa imagen. El límite, entonces, no es contra tu expareja, es contra tu antigua versión, la que soportaba demasiado por miedo a quedarse sola, la que confundía entrega con sumisión. Cuando entiendes esto, dejas de esperar que el cambio venga del exterior. Descubres que el verdadero poder está en la elección diaria de no aceptar lo inaceptable. Y aunque duele reconocer que fuiste cómplice de tu propio dolor, esa aceptación se convierte en la raíz de tu libertad. Porque solo quien se ve con honestidad puede reconstruirse sin repetir las mismas cadenas. Debajo de la rabia que deja un divorcio tóxico, hay casi siempre un miedo más profundo que pocas veces nos atrevemos a nombrar. Miedo a estar solos, miedo a no valer sin la mirada del otro,
Miedo a no ser amados nunca más. Ese miedo es como una raíz oculta que alimenta todas las concesiones que hiciste, los silencios que guardaste, las veces que aceptaste la culpa que no te correspondía, los intentos desesperados por salvar lo insalvable. Fromm señalaba que el ser humano moderno vive aterrado de enfrentarse a sí mismo y por eso busca refugiarse en vínculos que le den la ilusión de seguridad, aunque esa seguridad se convierta en prisión. El divorcio tóxico es el espejo de ese mecanismo. Te muestra cómo el temor al abandono puede ser más fuerte que la dignidad, cómo el vacío interior puede arrastrarte a aceptar migajas emocionales y cómo el apego puede disfrazarse de amor verdadero. Aquí, los límites psicológicos cumplen una función esencial, porque son el antídoto contra ese miedo. Cada límite que impones es una forma de decirte a ti mismo que puedes sostenerte, que no necesitas mendigar aprobación, que tu valor no depende de seguir encajando en un juego destructivo. Cuando eliges no responder a un mensaje manipulador, estás enfrentando el miedo al silencio. Cuando decides no justificarte una y otra vez, enfrentas el miedo a la desaprobación. Cuando te atreves a soltar la fantasía de reconciliación, enfrentas el miedo a la soledad. Y es en esos pequeños actos donde nace una fuerza nueva, más estable que la rabia y más honesta que la esperanza vacía. Fromm decía que el amor maduro comienza cuando puedes estar solo y aún así elegir compartirte. Ese es el horizonte que se abre tras un divorcio tóxico, dejar que el miedo salga a la luz para que pierda poder sobre ti. Porque lo que más te ata no es la relación que terminó, sino la incapacidad de mirarte de frente y reconocer que ya no eres un niño necesitado de aprobación, sino un adulto capaz de sostener su vida con dignidad. Cuando decides decir basta y pronunciar un hasta aquí sin gritos ni venganzas, ocurre una transformación silenciosa pero irreversible. No se trata de un límite agresivo que busca herir al otro, sino de una frontera serena que nace del respeto hacia ti mismo. Fromm afirmaba que el amor verdadero solo puede florecer allí donde existe libertad, y la libertad comienza cuando dejas de aceptar dinámicas que te encadenan. En un divorcio tóxico, esta decisión es como respirar después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. El primer límite que impones puede parecer pequeño, tal vez dejar de responder de inmediato a mensajes que buscan provocarte o negarte a entrar en discusiones interminables. Pero en esa decisión aparentemente simple late una verdad poderosa. Ya no estás dispuesto a regalar tu energía a un juego que solo te desgasta. Cada límite que estableces no es un muro contra el otro. Es un puente hacia tu nueva vida, hacia la recuperación de tu dignidad. Por eso, este momento se convierte en el punto de inflexión, el instante en el que descubres que el amor maduro, del que hablaba Fromm, no tiene nada que ver con sacrificio ciego ni con dependencia emocional. El amor maduro es un acto de voluntad, un compromiso de respeto y libertad mutua. Y si no hay respeto ni libertad, lo que existe no es amor, es miedo disfrazado. Este reconocimiento duele, porque significa aceptar que durante años llamaste amor a lo que en realidad era sumisión. Pero también libera, porque abre la posibilidad de un nuevo comienzo donde no necesitas perseguir a nadie ni esperar aprobación constante. El límite psicológico más profundo es comprender que tu valor no depende de ser amado, sino de amarte lo suficiente como para no negociar lo esencial. A partir de aquí todo cambia. Ya no reaccionas con ansiedad ante el silencio del otro. Ya no te derrumbas frente a una amenaza de abandono. Empiezas a vivir desde la convicción de que mereces respeto, y esa convicción es el cimiento de tu libertad interior. Schopenhauer veía en el amor una trampa de la voluntad, una fuerza ciega que arrastra a los seres humanos a repetirse en un ciclo de deseo y frustración.
Jung, desde otra perspectiva, señalaba que gran parte de lo que amamos no es al otro, sino a la proyección de nuestra propia psique. Esa sombra o esa parte inconsciente que no hemos integrado y que depositamos en la pareja. Erich Fromm, por su lado, dio un paso más y nos habló del amor como un arte que exige disciplina, libertad y conciencia. Estas tres miradas, aunque diferentes, se encuentran en un punto esencial. Sin límites internos, no hay posibilidad de amor verdadero. En un divorcio tóxico se ven reflejadas las advertencias de los tres. El deseo ciego de Schopenhauer aparece en la obsesión por retener al otro aun cuando la relación destruye. La proyección inconsciente de Jung se ve en la tendencia a idealizar a la pareja, a creer que será nuestra salvación, cuando en realidad solo refleja nuestras heridas. Y la falta de libertad de la que hablaba Fromm se revela en la dependencia emocional que convierte al vínculo en una cárcel. Comprender esta síntesis es aceptar que lo que llamábamos amor tal vez era ilusión, miedo o repetición. Sin embargo, no se trata de negar el amor, sino de purificarlo. Cuando colocas límites, rompes con la trampa del deseo ciego, porque ya no persigues lo inalcanzable. Cuando reconoces tus proyecciones, dejas de culpar al otro y empiezas a integrar lo que falta en ti. Y cuando abrazas la libertad interior, puedes elegir compartir desde la plenitud y no desde la carencia. La enseñanza conjunta de estos pensadores es clara. El amor sin conciencia es esclavitud, pero el amor con límites y madurez es una fuerza transformadora. El divorcio tóxico, con todo su dolor, puede ser el escenario donde estas lecciones se hacen carne. Porque solo atravesando la herida descubres que la unión verdadera no nace de la necesidad, sino de la elección libre y consciente de dos individuos completos. En muchos mitos antiguos, el héroe debía atravesar pruebas dolorosas antes de renacer transformado. Y ese lenguaje simbólico sigue teniendo sentido hoy cuando hablamos de un divorcio tóxico. La separación no es únicamente la pérdida de una pareja, es una travesía que se parece a esas historias donde el protagonista tiene que caminar por desiertos, enfrentarse a monstruos invisibles y soportar soledades que parecen interminables. En la mitología griega, sí que fue advertida de que no debía mirar el rostro de su amante Eros, porque el amor, le decían, vive solo en el misterio. Pero una noche, impulsada por el deseo de conocer la verdad, encendió una lámpara y lo observó. En ese instante todo cambió. Él desapareció y ella fue arrojada a un camino lleno de pruebas. Esta narración refleja con precisión lo que sucede cuando te atreves a mirar tu relación sin filtros. Mientras permaneces en la ilusión, todo parece romántico, aunque sea tóxico. Pero cuando enciendes la luz de la conciencia y ves la manipulación, la dependencia y el dolor acumulado, el encanto se rompe y comienza el verdadero viaje. Ese viaje no es sencillo, porque exige enfrentarte a la soledad, a los miedos más profundos y a la tentación de regresar a lo conocido. Sin embargo, cada límite que impones funciona como una de las pruebas que sí que tuvo que superar. Dejar atrás lo que ya no sirve. Reconocer tu fuerza interior, aprender a esperar con paciencia y, sobre todo, descubrir que el verdadero amor no es el que te completa desde afuera, sino el que despierta dentro de ti. Al atravesar estas etapas, el divorcio deja de ser solo un final y se convierte en un rito de paso, en una iniciación hacia una versión más libre y consciente de ti mismo. Fromm nos recordaría que amar es un arte, y todo arte exige disciplina y coraje. El mito lo confirma. Quien soporta las pruebas con valentía no regresa siendo el mismo, regresa con una nueva capacidad de ver y de amar sin cadenas. La verdad incómoda de un divorcio tóxico es que mientras no impongas límites, seguirás repitiendo la misma dinámica con diferentes rostros.
Cambia el nombre, cambia la historia, pero el patrón se mantiene porque lo que no transformas en conciencia se convierte en destino. Y aquí es donde el límite psicológico se vuelve una revelación. No es un muro que levantas contra tu expareja, es una declaración de tu valor personal. Fromm decía que el amor maduro es unión que preserva la integridad, pero en una relación tóxica la integridad desaparece porque una de las partes cede demasiado. El clímax de este proceso llega cuando entiendes que ya no se trata de culpar al otro, sino de ver tu propia responsabilidad en lo que aceptaste, en lo que callaste, en lo que normalizaste. Esa toma de conciencia duele como una herida abierta, porque te obliga a mirarte sin excusas, pero al mismo tiempo es la llave de la libertad. En ese momento descubres que el poder no está en gritar, en vengarte o en demostrar quién tenía la razón, sino en sostener tu calma cuando el otro intenta manipularte. Ese es el cambio de juego. Dejas de ser reactivo y comienzas a ser dueño de tu respuesta. El clímax no es un estallido externo, es un despertar interno. Y cuando alcanzas ese punto ya nada vuelve a ser igual. Comprendes que el respeto no se mendiga, se impone con coherencia, que la paz no se negocia, se cultiva con decisiones firmes, que el amor no se suplica, se comparte desde la libertad. El divorcio tóxico, que parecía solo destrucción, se convierte en el escenario de tu transformación más profunda. Porque la verdad final es esta: no puedes controlar lo que el otro hizo, pero sí puedes decidir qué hacer con lo que aprendiste. Y en esa decisión descubres que el verdadero poder no está en cambiar al otro, sino en haber cambiado tú. La decisión está en tus manos, porque después de un divorcio tóxico ya no puedes volver a engañarte con los mismos disfraces emocionales. La vida te coloca frente a una encrucijada clara: continuar repitiendo guiones que no te pertenecen o atreverte a despertar de verdad. Y despertar duele, porque significa perder seguridades, abandonar sueños cómodos pero falsos y mirar a la cara tus dependencias afectivas. Significa reconocer que el miedo a estar solo te llevó a soportar lo insoportable, que la necesidad de aprobación te hizo entregar partes de ti que nunca debiste ceder, que confundiste amor con costumbre y pasión con control. Pero también significa abrir los ojos a una fuerza nueva, una fuerza que no necesita gritar para existir. Fromm nos recordaría que la libertad no es ausencia de vínculos, sino capacidad de elegirlos desde la plenitud. Al colocar límites, descubres que puedes vivir sin ser manipulado, que tu valor no depende de la atención de alguien más, que la soledad no es castigo, sino espacio de crecimiento. El despertar no convierte tu vida en un paraíso inmediato, pero cambia la raíz de tus decisiones. Ya no buscas mendigar afecto, sino compartir desde la abundancia. Y aunque el proceso duela, es infinitamente más real que permanecer atrapado en una relación que solo consume. El llamado es claro: no continúes repitiendo la danza que te vacía. Atrévete a escuchar el silencio, a sostener tu miedo, a elegir con firmeza. Porque un hombre o una mujer que despiertan ya no pueden ser manipulados con chantajes emocionales, ni se arrodillan para recibir migajas. Quien despierta camina en dignidad, ofrece presencia y, sobre todo, se convierte en amor sin necesidad de poseer. La pregunta es sencilla pero ardiente. ¿Seguirás dormido en la ilusión o te atreverás a abrir los ojos y reclamar tu libertad?